Mi nombre es Claudia Yajure y yo les voy a hablar sobre las agencias y sucursales. Las agencias y sucursales son medios para proyectar la organización de ventas en territorios situados a alguna distancia de la oficina central o principal. Son de carácter permanente y dependen normalmente de una sociedad. Es decir, una sucursal es un medio del que se vale una empresa para expandir sus mercados, especialmente en aquellas zonas retiradas de la sede de la casa matriz, al poner en manos de los clientes la mercadería que estos requieren. Mientras que la agencia es un vendedor independiente administrativa y económicamente de la casa matriz, que realiza sus actividades en determinados mercados establecidos con la antelación para vender normalmente de manera exclusiva la mercancía de la casa matriz. La importancia de las agencias y sucursales para la contabilidad es que es una de las modalidades que de los empresarios para expandir sus negocios y cubrir un área territorial de sus productos a través de la creación de sucursales y agencias, ya que mediante este sistema se ha puesto más al alcance de los clientes los productos, al no depender de agentes externos e intermediarios. Este tipo de sistema de comercialización ha alcanzado un gran auge y se ha incrementado así el comercio nacional e internacional. También estos son entes que no tienen ninguna personería legal propia y por tanto forma parte de la organización de la casa matriz. Con esto podemos ver cuáles son las diferencias que existen entre las agencias y las sucursales. Las agencias poseen muestrarios físicos o catálogos de los artículos que ofrecen al público. Únicamente consiguen pedidos de los clientes y se las envía a la casa matriz, que es la que surte dichos pedidos. También algunas veces se comprometen con la casa principal a levantar pedidos por determinada cantidad con el objeto de mantener la exclusiva del producto. No efectúan cobranzas por ventas a créditos, pues las cobranzas respectivamente las hace directamente la casa principal, la matriz, y tienen independencia administrativa y económica. No es necesario que lleve un sistema de contabilidad igual al implantado en la casa matriz. Tienen personería jurídica, son responsables de sus obligaciones fiscales y generalmente trabajan en base a comisiones sobre el monto. Las sucursales tienen su propia existencia de mercadería formada por remesas de la casa matriz o por compras directas. Los artículos vendidos los entregan directamente a los clientes. Estos no tienen compromiso de tener venta por determinada cantidad. Generalmente se les autoriza conceder créditos y efectuar cobranzas respectivas. No tienen independencia administrativa ni económica, pues están sujetas a las disposiciones que se emanen desde la casa matriz. Su contabilidad está sujeta a un sistema de casa matriz y no tiene personería jurídica. La responsabilidad fiscal recae directamente es sobre la casa matriz, no sobre la sucursal. Lo más normal es que el responsable de la sucursal tenga un sueldo. Algunas de las ventajas y desventajas que tienen las agencias y las sucursales son las siguientes. En las agencias no representan una cantidad representativa de gastos fijos. O sea, no tienen costos adicionales por la inversión en construcciones e instalaciones, lo que quiere decir que tienen una poca inversión en infraestructura. Tienen un rápido crecimiento y menores costos laborales, que esto van a depender de las ventas. Es decir, la comisión representa un costo variable en las ventas para la casa matriz. En la las desventajas que estas tienen es que no es posible utilizarlas para todos los tipos de productos en el mercado. Tienen una gran cantidad de carteras debido al elevado porcentaje de pago por comisiones y
los costos de control y mantenimiento hacen a veces que ocurran casos en donde hay pérdidas de control y tienen poca fidelidad de los agentes comerciales. Esto de que tienen poca fidelidad se debe a que no existe un contacto directo con el cliente. En las sucursales, las ventajas son que tienen menos obligaciones de presentar las cuentas a las corporaciones, y es una rama que suele ser un vehículo adecuado para proyectos de bajo riesgo. La desventaja es que la empresa matriz es totalmente responsable de los pasivos de la sucursal. Los representantes de las ramas pueden ser conjunta o solidariamente responsables de las deudas tributarias. Los estados financieros normalmente se deben presentar en un registro mercantil, y los bancos y sus clientes prefieren tratar con la compañía incorporada en el lugar que de una sucursal en el extranjero o en alguna otra parte a nivel nacional. Una rama es raramente ideal para proyectos de alta envergadura debido a que la sociedad matriz se corre el riesgo total. Dentro de estas agencias y sucursales están regidas por las NIF, que las NIF se refiere a que las IAS 14, que es la información contable segmentada y la cual tiene dos partes, en donde la primera es la segmentación de negocio, el cual es definido como un componente identificable en una empresa que suministra un producto o servicio o un grupo de ellos que se encuentran relacionados y sometidos a riesgo y rendimiento de otro grupo de segmentos. La segunda es que la segmentación por espacio geográfico, definido como un componente identificable de una empresa que suministra bienes y servicios dentro de un entorno económico específico. También se debe tener en cuenta que cuando una empresa posee sucursal y debe presentar estados financieros consolidados, las IAS 27 menciona que la casa principal es la que debe hacer estos estados financieros, elaborándolos y utilizando políticas contables uniformes para las transacciones. Al realizar estos estados financieros consolidados, la entidad combinará estos estados financieros con la casa matriz y sus subsidiarias por línea, agregando a las partidas que representen activos pasivos, patrimonios netos, ingresos y gastos de contenido similar, con el fin que se presente la información financiera del grupo, como si se tratase de una sola entidad económica. A lo último, se eliminarán en su totalidad los saldos de las transacciones e ingresos y gastos intragrupo. En las IAS 31 trata sobre las participaciones de los negocios conjuntos, que aborda en cierta medida las agencias en cuanto se refiere a las actividades llevadas en negocio en conjunto. Instituciones de intervención colectiva como fondos de inversión u otras entidades similares, y como bien se sabe, una agencia utilizada con fondos de la casa matriz para su funcionamiento. Dentro de los registros contables tenemos que los registros contables en las agencias, los asientos a realizar por la casa de control dependerán de que si la agencia desea determinar las utilidades netas de la agencia o no. Por otra parte, tenemos que no necesita llevar un sistema contable por partida doble. Lo único que necesita es llevar un libro de caja en el cual se va a llevar o se va a anotar todos los movimientos de banco, cuentas por pagar, inventarios y gastos. Es decir, se va a anotar el dinero recibido de la casa central para su fondo fijo y los pagos hechos en los mismos para sus gastos. Cuando un fondo disminuye y se hace necesaria su reposición, se envía a la casa central una copia de la hoja de pagos con los correspondientes justificables, como para que quede una evidencia de la clase y recorrección
y la clase y corrección de los reembolsos realizados. Mientras que las sucursales, los registros, sus registros son más complicados que los de las agencias. Lleva un juego completo de libros en el cual se deben de anotar las mercancías, las ventas, las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar y los gastos. El mayor contiene una cuenta denominada Casa Central. Y a esta, es decir, que a esta se le acredita todo aquello que se recibe, que se recibe desde la casa matriz, y se le va a debitar todo lo que se envía desde la misma. ¿Okay? El activo fijo de las sucursales se lleva por lo regular en los libros de la casa central. Perdón. En los libros de la casa central. Bueno, aquí después de que se contabilicen las utilidades, tal como se expone en la sucursal, la casa matriz debe de hacer los asientos en sus libros cargando la utilidad neta o la pérdida neta de la sucursal y acreditando también los gastos de depreciación. Luego tenemos lo que son las bases legales. En las bases legales, dependiendo de la forma societaria que adopte la sucursal, si se decida que éstas tengan su propia personalidad jurídica, éstas deberán cumplir con las disposiciones que prevé el Código de Comercio. Es decir, si adopta una sociedad en nombre colectivo o comadita simple, debe cumplir con los mismos requisitos establecidos en las sociedades nacionales, es decir, documentos constitutivos, registros, etc. ¿Verdad? Si la forma adoptada es la sociedad por las acciones, deberá registrarse en el registro de comercio, ¿verdad? Y luego tendrá que publicar en el periódico de la localidad el contrato social y demás documentos necesarios para la constitución de la compañía. Igualmente, se acompañará de su archivo en el cuaderno de comprobantes los estatutos de esta compañía. Los impuestos que deben de honrar son los siguientes: el LISLR, que es la ley de impuestos sobre la renta; el IVA, que es la ley de impuesto al valor agregado; los ITEPS, que es la ley orgánica contra el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; el LOTSI, que tenemos que es la ley orgánica de la ciencia, tecnología e innovación; y también los impuestos municipales, que estas son en estas se encuentran las tasas por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, de los impuestos sobre las actividades económicas de industria, comercio y servicios, y los impuestos sobre los inmuebles, tanto urbanos, vehículos, otros. Otras de las consideraciones que se deben de tener es que obteniendo el Registro Único de Información Fiscal, que es el RIF, se debe ante el Servicio Nacional Integrado de la Administración Tributaria Aduanera, que es el CENIAT. La inscripción de trabajadores en el Sistema Nacional Social, como el IBSS, que es el Seguro Social, el INSE y el LOTSIMAN, y la obtención de identificación laboral, que es el NIL, ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, conocido como el MINTRA, y la solicitud de solvencia laboral. Para este caso de establecimiento de agencias, solo se tendrían implicaciones las normativas con respecto a los impuestos municipales y las disposiciones del Código de Comercio a tales efectos,
por lo que habría que efectuar una asamblea de accionistas creando las agencias y publicar esta en el registro mercantil. Esto es para el caso de las agencias. Los métodos de contabilización para las agencias, el registro contable de las agencias, tenemos que primero tomar en cuenta que en su mayoría se encuentran para levantar pedidos de ventas cuyas mercancías son remitidas directamente desde la casa principal. El registro contable de estas operaciones mercantiles se efectuará en la casa matriz con el propósito de conocer el resultado, ya sea de la utilidad o la pérdida de las operaciones mercantiles realizadas por conducto de las agencias. A las agencias se les denota un fondo en efectivo para los gastos mensuales, el cual se les reintegra periódicamente y funciona como un fondo de caja chica. Por tal motivo es necesario que señalemos que aquí que las agencias se recomienda pues que deben de llevar su propia contabilidad, ya que tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales en relación con los ingresos y sus propios gastos, ¿verdad? Una vez que tenemos claro esto, tenemos que la casa central puede llevar la contabilidad de las agencias en dos formas: una para determinar las utilidades que produce la agencia y la otra sin determinar las utilidades de la agencia, integrando así los gastos de la agencia a los de la casa central. Algunas de las cuentas utilizadas para el control de las agencias son la muestra de la agencia, los embarques para la agencia, el fondo fijo para la agencia, los gastos de la agencia, las ventas para la agencia y las pérdidas y ganancias de la agencia. En la muestra de las agencias tenemos que esta pertenece a un activo circulante y está constituida por una mercancía en exhibición que tiene la agencia. Los embarques para las agencias es una cuenta de resultados y esta se va a cargar por el valor de la mercancía que se envía a la agencia. Cuando la casa central usa un inventario físico, se sustituye por la cuenta de inventario cuando se tiene el sistema de inventario permanente. Cuando hay un fondo fijo en la agencia, es una cuenta de activo circulante y en esta se registra el dinero en efectivo que la agencia recibe de la casa central para su funcionamiento. Los gastos de la agencia cuenta con resultados, en ella se registran todos los gastos que ésta incurre por parte de la agencia. En las ventas tenemos que también es una cuenta de resultados y se registran las ventas realizadas por la casa central a través de la agencia. Y las pérdidas y ganancias es una cuenta que es una cuenta puente de resultados y se utiliza para cerrar los gastos e ingresos que tenga esta agencia. Operaciones entre casa matriz y subsidiaria. Bueno, acá vamos a explicar a través de un ejemplo cómo se deben de hacer las operaciones entre matrices y subsidiarias. Pero primero vamos a aclarar tres conceptos básicos. Uno sería matriz, en donde tenemos que una matriz es la empresa dueña de una u otras empresas y es la dueña de la agencia o la sucursal. Es la empresa que por necesitar expandir sus operaciones abre una agencia o una sucursal en un determinado territorio. ¿Okay? Una vez teniendo claro qué es una matriz, definimos qué es una casa matriz. ¿Qué es una casa matriz? Es la empresa que tiene una inversión en otra empresa llamada subsidiaria y dicha inversión deberá ser como mínimo del 51% o más de las acciones de la misma. Y esta se puede manejar en dos clases, que son las ordinarias, que son las que no gozan de ningún privilegio, y las preferentes, que son las que gozan de ciertos privilegios, y entre estos están los dividendos preferencial a liquidar. En este ejercicio me faltó decirles el concepto de subsidiarias, pues les dije casa matriz y matriz. Las subsidiarias es una empresa que va a ser controlada directamente o indirectamente por otra.
y su condición normal es que exista dicho control. Y para que esto se cumpla, tiene la propiedad es de una mayoría de más del 50% en las acciones, lo que les decía de la casa matriz, pues, que a partir del 51%. Bueno, dentro de las operaciones normales y necesarias entre una casa matriz y subsidiarias, les voy a dar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de facturación de la casa matriz, en donde tenemos que en esta facturación las cuentas van a estar representadas por un código X, en donde las cuentas por cobrar subsidiarias se van a debitar o se van a cargar por el debe, y estas van a ir contra las ventas que serán acreditadas por el haber. Donde luego nosotros vamos a registrar, ¿verdad? Como toda venta genera un movimiento de dividendos, esta se va a cargar al costo de venta, que es debitado por el debe, ¿verdad? En este caso son 700.000 bolívares, que va a ir contra el inventario, que se acreditará por el haber, ¿verdad? Esto nos va a dar una cuenta de orden, una cuenta en la casa matriz que es de orden deudora. Estas son cuentas de control que se debita por 1 millón por el debe, y la subsidiaria de cuenta de orden acreedora per contra, que se va a acreditar por el haber. Y por último decimos que ponemos en el asiento que es para registrar la venta de la casa matriz a la subsidiaria según X factura, supongamos que es la número 175 en la fecha tal, que son 700 piezas a un modelo de 101. Si nos fijamos bien, aquí nos damos cuenta que cada pieza tiene un valor de 1000 bolívares. Cuando las subsidiarias reciben esta mercancía, ¿verdad?, de la casa matriz, hacemos los siguientes asientos, en donde inventario va a tener un código X que se va a debitar por 1 millón por el debe, ¿verdad? Y va a ir contra cuentas por pagar a casa matriz por el haber, es decir, está haciendo el pago de la mercancía que recibió. Y la casa matriz cuenta con cuenta de orden deudora, va a recibir 1 millón, y la casa matriz de la cuenta de orden acreedora per contra va a recibir 1 millón. Si se dan cuenta, aquí podemos apreciar que en comparación con esto, la casa matriz obtuvo una ganancia o por la venta de 300 bolívares por pieza. Bueno, y al final del asiento decimos que es para registrar la compra de casa matriz de la factura número 175 en fecha tal de las 700 piezas por el modelo 101. El cierre de la casa matriz y sus sucursales. Tenemos que dentro de las sucursales, para el cierre económico, se deben de realizar todos los ajustes normales y necesarios antes del impuesto sobre la renta. Todas estas cuentas nominales, así como la reclasificación de las cuentas reales, la utilización obtenida, utilidad operativa, que se transfieren a la casa matriz. Es decir, cuando la sucursal cierra sus libros, se traspasa la utilidad neta de la cuenta pérdidas y ganancias a la cuenta de casa matriz, que es una cuenta corriente, como un aumento de su responsabilidad ante la casa central, mientras que si existe una pérdida neta, esta se cerraría contra la cuenta casa matriz de la cuenta corriente. En la matriz igualmente se realizan todos los ajustes normales y necesarios antes del impuesto sobre la renta y la utilidad operativa, y aunado a esto se suman las utilidades operativas de las sucursales para obtener la renta fiscal consolidada de la casa matriz y la sucursal. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.